Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida, bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy está dedicado al escritor y premio Nobel de Literatura hispano-peruano Mario Vargas Llosa, a propósito de que el mes pasado fue admitido en la Academia Francesa de las Letras. En la edición de hoy revisaremos precisamente su último libro que homenajea a la literatura de este país. Y previamente a ello veremos brevemente la biografía de este gran autor. Vargas Llosa, a poco de cumplir 87 años en los próximos días, el 28 de marzo, es indudablemente una figura de gran peso literario, político e internacional en nuestros días. El inicio literario de su carrera se remonta a su infancia en Cochabamba, en Bolivia, cuando gran parte de su familia materna impulsó sus primeras inclinaciones literarias, que comenzó con Julio Verne y Alejandro Dumas. Cuando la figura resucitada de su padre llegó a su vida, nació en el incipiente escritor un intenso deseo de aniquilarlo, de resentimiento por arrebatarle lo que era más importante para él, que fue su madre Dora Llosa. Con el paso del tiempo, luego de vivir y estudiar en Piura y en Lima, Vargas Llosa fue internado en el Colegio Militar Leoncio Prado, en La Perla, donde afianzó, al contrario de lo que esperó su padre, su vocación literaria. El escribir cartas para que sus compañeros lo envíen a sus novias, así como los primeros escritos eróticos, fueron su camino para asimilar su carrera con seriedad, algo que solo alcanzaría una vez que viaja a Madrid y luego a París, casi finalizada la década del 50 e inicios de los años 60. Luego de graduarse en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En este camino, las lecturas de Flaubert, Sartre, Camus, Raymond Aron y otros escritores contemporáneos y norteamericanos también definieron su camino como escritor, tanto a nivel metodológico como espiritual, al acoger esta figura del escritor comprometido, imperante en el contexto de la Revolución Cubana y en la temática social que se vivía entonces. Aunque con la publicación de Los Jefes en España ganó su primer premio internacional, el Leopoldo Alas Clarín, no fue sino hasta 1963, tras un intenso proceso de creación que duró casi 4 años, con la publicación de La ciudad y los perros, su primera novela, que alcanzó la celebridad y el reconocimiento unánime e internacional de su talento como autor. Desde entonces, Vargas Llosa no ha dejado de publicar novelas, ensayos, obras de teatro y artículos de opinión sobre arte, cultura y, por supuesto, coyuntura política, siendo este último aspecto en el que más adherentes y detractores ha tenido a lo largo de su carrera. Si bien en ediciones pasadas hemos abordado el cambio, la deriva ideológica que ha tenido el autor a lo largo de su vida, y en especial en los últimos 3 años, es necesario precisar que si bien sus últimas decisiones y opiniones son equívocas, decepcionantes para los principios que defendió décadas atrás Vargas Llosa, ello no empaña su gran valor literario y universal, como lo prueban sus escritos y con el que ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2010 y recientemente su incorporación a la Academia Francesa de las Letras, siendo el primer escritor no francófono en ingresar a esta institución. Sin más preámbulos, vamos a revisar a continuación el libro Un bárbaro en París, editado por Alfaguara y publicado en febrero de este año. Se trata de una recopilación de artículos escritos por Vargas Llosa que analizan, critican y celebran la cultura francesa a través de los autores que más han impresionado al Nobel desde su niñez y desde su adolescencia. Todo lo que representan las letras de Francia para Vargas Llosa se encuentran aquí reunidas con ojo de crítico literario, ensayista y de enamorado de la cultura francesa, por lo que desfilan por supuesto la valoración, muchas veces severa, de Jean-Paul Sartre, el rescate del mensaje moral de la obra de Albert Camus, la admiración por el portento que significó en su época Victor Hugo en el romanticismo, entre otros autores que ya fallecieron y dejaron una huella muy grande en Vargas Llosa y en la literatura universal, así como en el periodismo y el arte. El libro que nos acompaña para la edición de hoy tiene más de 270 páginas, pero la prosa clara, reducida y de artículo periodístico que utiliza Vargas Llosa hace de este texto una lectura accesible y de gran interés para quienes deseen conocer, aunque no siempre compartir, las impresiones de Vargas Llosa sobre las letras en Francia. Además, la publicación tiene como último capítulo la traducción al español de su discurso de ingreso a la Academia Francesa. Bien, vamos a leer ahora a continuación algunos pasajes de este libro. El mal, según Bataille, no niega sino completa la naturaleza humana. Es el medio que le confiere la plenitud, la praxis mediante la cual puede el hombre recobrar esa parte de su ser que la razón, el bien, la ciudad, deben amputar para defender la vida social. El mal es posible gracias a la libertad. ¿Acaso la libertad no se basa en la rebelión, lo mismo que la insumisión?, decía en 1949. Y en la literatura y el mal, la libertad es siempre una apertura a la rebelión.
se ve lo fundamental que es el concepto de rebelión para Bataille. Es, de un lado, la praxis condicionada por la búsqueda de la soberanía. Como ésta se alcanza mediante infracciones a la ley, a la prohibición, la soberanía es el poder de elevarse en la indiferencia ante la muerte, por encima de las leyes que aseguran el mantenimiento de la vida. La rebeldía es la única postura que otorga al hombre su totalidad, su máxima intensidad, su grandeza, en la medida en que sustituye su espíritu de conservación y apego a la vida por la tolerancia y búsqueda de la muerte. Por esta razón he llamado fúnebre el mensaje de Bataille. Para él, la muerte no solo es aceptable, es el precio mismo de la integridad humana, desgarrado entre razón y sin razón, entre el deseo de durar y el de vivir soberanamente. El hombre, paradoja miserable, no debe dejarse encerrar en los límites de la razón, pero tampoco puede abolir esos límites so pena de extinguirse. Primero debe aceptar esos límites, tiene que reconocer la necesidad del cálculo del interés, pero debe saber que existe en él una parte irreductible, una parte soberana que escapa a los límites, que escapa a esa necesidad que reconoce. Lo que define a la naturaleza humana es el hecho de introducir en la vida, dañándola lo menos posible, la mayor cantidad posible de elementos que la contradigan. Esta es la explicación y justificación del erotismo para Bataille. El erotismo lo define tétricamente como la aprobación de la vida hasta en la muerte, práctica sexual emancipada de la reproducción, quehacer esencialmente estéril, gratuito, lujoso, dilapidatorio, es uno de esos movimientos tumultuosos, excesivos, que se oponen a la razón, al bien, a la actividad laboral, es decir, uno de esos dominios privilegiados del mal y lo diabólico, gracias al cual el hombre, acercándose a la muerte, puede ejercitar su libertad, rebelarse y alcanzar la plenitud. La actividad erótica en los análisis de Bataille tiene poco que ver con el goce regocijado y animal, la fiesta del instinto que describen un Aretino o un Boccaccio. Se parece más a las pesadillas matemáticas de un Sade. Este artículo-ensayo, escrito en Barcelona en 1972, es uno de los más lúcidos y fascinantes que haya escrito el autor, probablemente también deslumbrado por la gran teoría que esbozó Georges Bataille sobre el mal, desde un punto de vista antropológico y literario. Para no reproducir nuevamente en este comentario las citas que acabamos de leer, la novedad, lo valedero de esta postura osada es que la rebelión se hace necesaria mediante la violación de las reglas, a través del desate de esa parte animal o parte maldita, como la llamó Bataille, para conseguir la plena libertad. No por puro goce o placer, sino para volver a nuestro estado de completud, que se ve siempre cercada o restringida por las convenciones sociales y lo que nos lleva, advierte Vargas Llosa, siempre al crimen o hacia la violencia. Este rescate del mal, como bien apunta el autor, es una de las teorías mejor argumentadas y controversiales que expone Vargas Llosa mediante su artículo y que sin duda amerita leer para luego hallar en él los vacíos o falsas premisas que pueden existir en esta postura. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. Las muertes de Camus y Merleau-Ponty reducen la plana mayor del existencialismo literario francés a dos nombres. Gabriel Marcel, pese a sus tentativas dramáticas, nunca fue propiamente un creador. Sartre y Simone de Beauvoir. Sartre escribe algunos dramas, pero su obra principal será en el futuro filosófica y política. Simone de Beauvoir narra sus viajes a China, a Estados Unidos, en libros que están a medio camino del reportaje y del ensayo. Luego emprende la redacción de sus memorias, 3 tomos sólidamente construidos que describen, con inteligencia y hondura, la emancipación de una muchacha del mundo burgués en el que ha nacido, su lucha por vencer los tabúes y prejuicios que una clase mantiene aún sobre el segundo sexo. Una muerte muy dulce, breve relato de la agonía y muerte de la madre de Simone de Beauvoir, es como un apéndice de esas memorias. 13 años después de Los Mandarines, Simone de Beauvoir publica ahora una nueva novela, la quinta, Las bellas imágenes. Se trata de un texto ceñido y excelente que, desde sus primeras páginas, disipa los temores formulados por alguien antes de la aparición del libro de que esta novela, luego de este frenético afán de búsqueda de nuevas formas y audaces estilísticas puesto de moda por los autores del Nouveau Roman, empañara el prestigio narrativo que dio a Simone de Beauvoir Los Mandarines y la mostrara, como novelista, anticuada. Nada de eso. Las bellas imágenes, aunque fiel en su contenido a los postulados existencialistas del compromiso, es un libro que no debe nada a la técnica tradicional y que más bien está cerca, en su escritura y estructura, de la novela experimental. Es tal vez su mayor mérito, aprovechar, para dar mayor relieve a una materia narrativa de gran significación, ciertas formas y métodos expresivos que en otros autores resultaban artificiosos y cargantes por la pobreza de los asuntos que trataban. Las bellas imágenes está escrito en el presente del indicativo, como una novela de Rob Grillet. Tiene la austeridad descriptiva, frases muy breves, una mínima alusión basta para presentar un paisaje, un personaje, de un relato de Marguerite Duras, y utiliza un diálogo de doble fondo, como suele hacerlo Nathalie Sarraute.
para mostrar la subjetividad de sus héroes, llamémoslo así. Pero aunque es evidente que Simone de Beauvoir ha leído con detenimiento a estos autores y aprovechado sus técnicas, sería exagerado decir que los imita. En este artículo que apareció en 1967, Vargas Llosa hace un balance de las últimas figuras que tuvieron sobre sus hombros el peso de la corriente existencialista en Francia desde los años 60 en adelante, y resalta desde luego la figura de Simone de Beauvoir, apreciada en su justa dimensión por la novela Las Bellas Imágenes, a la cual no le hace casi ninguna observación y por el contrario destaca sus aciertos en forma y fondo, tanto por la estructura como por el contenido. A lo largo del libro, uno como lector irá discrepando con algunas valoraciones que haga Mario Vargas Llosa de algunas novelas como las que hace, por ejemplo, de La Caída de Albert Camus, que califica injustificadamente de ingenua o artificiosa, o del casi menosprecio que hace de La Náusea, por ejemplo, de Jean-Paul Sartre, al calificarlas de demasiado cerebrales o acertadamente sin humor ni dinamismo. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. ¿Cómo puede una novela conmover esa historia que se hace cada día? Simplemente existiendo, llenando de aspiraciones y deseos a los lectores, inoculando en ellos el virus de la ambición y la osadía fantástica de una vida mejor, o en todo caso distinta, como las que descubrimos en los libros de Flaubert, de Victor Hugo, de Gide o de Céline, ese gran autor y ruin persona que tenía dos manos, una para escribir con genio ese viaje al final de la noche y otra para denunciar a los resistentes y mandarlos a los campos de aniquilamiento. Y Balzac y su fantástica intuición de lo posible y lo imposible en la literatura, y Stendhal y Zola y la novela implicada en el problema social, y los grandes folletinistas como Alejandro Dumas que repiensan, pero mejor, lo que otros han pensado como los novelistas rusos maestros del espanto. La literatura francesa ha hecho soñar a la humanidad entera con otro mundo mejor, en todo caso distinto, y de esta manera ha renovado la democracia manteniendo el sueño de una realidad diferente, sobre todo para las colectividades hambrientas y marginales, y muchas veces las latinoamericanas, entre otras. Y ha hecho posible que ese sueño se fuera convirtiendo en realidad en las democracias del planeta, donde hay progresos suficientes cada día que pasa. El único progreso posible para las sociedades siempre en peligro de perder la razón y soñar con una revolución, después de tantos fracasos y muertes, que esta sola nos disparó y si persistimos en ella, nos deparará. Nada se ha inventado hasta ahora como la novela para mantener vivo el sueño de una sociedad mejor que esta en que vivimos, en la que todos hallarían suficientes materiales para su felicidad, palabra que parece locura irreal en estos tiempos y que, sin embargo, alimentó por siglos el anhelo de millones de seres humanos. El fragmento que acabamos de leer pertenece al discurso de ingreso a la Academia Francesa que pronunció Vargas Llosa el pasado 9 de febrero. En ella, el Nobel esboza de manera más política la función de la literatura, de la novela específicamente, cómo contribuye a enriquecer la imaginación humana y sus aspiraciones a un mundo más justo y equilibrado, y cómo no, democrático. En su texto, que aparece traducido al español en el libro, condena también la guerra de Rusia contra Ucrania, reforzando su postura de que las novelas ayudan enormemente a mejorar el mundo, y en especial la literatura francesa, que ha hecho mayores esfuerzos, a su criterio, por la emancipación de los individuos y el alcance de la libertad. Cada alusión, cada autor, va acompañado siempre de un perfil biográfico en este libro, con un repaso contextual que completa la obra y afina la idea que quiso transmitir el autor. Sucede con los perfiles que hizo Vargas Llosa sobre Delacroix, Flora Tristán o Albert Camus para explicar sus obras. No se propone desentrañar el misterio, simplemente sopesar lo que significó en su tiempo y su vigencia. Este es el verdadero valor de Un bárbaro en París, y es por ello que debe ser leído para discrepar y concordar en varias de las posturas que expone Mario Vargas Llosa. Como último mensaje, y esto lo podemos afirmar como lectores, es necesario discernir que tanto los artistas como los seres humanos en general pueden tener dentro de sí planos tan contradictorios y ricos al mismo tiempo que resulta siempre reduccionista e injusto tener una visión binaria de la realidad o de la vida misma. Se puede estar de acuerdo, comulgar, incluso admirar y ser fiel a la trayectoria y publicaciones literarias de un autor y al mismo tiempo rechazar y condenar posturas políticas o ideológicas que se consideran injustas. Mario Vargas Llosa encarna precisamente esta posición para muchos, por no decir miles o millones de sus lectores, que vieron en sus declaraciones, en su reciente condecoración por un gobierno manchado de sangre por las represiones policiales en Perú, una abierta traición o olvido por los valores democráticos y de transparencia que el escritor defendió siempre a través de sus artículos y de sus novelas. Ejemplos como tal en la literatura abundan, como cuando García Márquez apoyó a Fidel Castro en Cuba, siendo este una gran figura antidemocrática, o el respaldo que dio el mismo Jean-Paul Sartre a Rusia, sin condenar los gulags o las prisiones que encarcelaban a los personajes opositores en el régimen estalinista.
El asunto está en aceptar a los artistas en toda su dimensión, es cierto, pero al mismo tiempo definiendo linderos, límites entre su obra y su vida, entre sus creaciones y sus actos, rara y difícilmente compatibles. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y también en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta el siguiente programa.